La Argentina que viene, ¿cómo quedará configurado el Congreso, el balance de poder? Avanzada kirchnerista en el Congreso está Claudio Jacqueline con esta información. Luciana, ¿cómo estás? Bueno, hoy preocupa tanto cómo va a quedar el gabinete y cómo va a quedar conformada las autoridades del Congreso. Tanto preocupa que adentro del propio peronismo albertista, pero con llegada al kirchnerismo, gente que va de un lado al otro sin necesidad de mostrar ninguna credencial, apareció una frase que dice: le tengo mucho miedo al sectarismo, no solo porque pueda ocurrir, sino por lo que pueda verse de ese sectarismo en la conformación de las autoridades de las cámaras. Esto es lo que está atravesando hoy. ¿Por qué? Porque lo que se ha escuchado, las versiones que han emergido respecto de que Oscar Parrilli pueda llegar a ocupar el cargo de presidente provisional del Senado, que Anabel Fernández Sagasti, la Cámpora, presida el interbloque, y que Máximo Kirchner presida el interbloque de la Cámara de Diputados, disparó todas las alarmas. Porque esto era parte de lo que se presuponía que podía negociarse. Ahora, lo que algunos empiezan a ver, ¿qué es? Bueno, ¿no será que Alberto arma un gabinete más o menos a su gusto, o a su gusto, teniendo en cuenta que no le incomoda a Cristina, que no la expone con gente que tuvo algún conflicto muy serio con ella? Y entonces, ahora, bueno, vos armás tu gabinete, pero en la Cámara, las cámaras donde está Cristina ejerciendo su poder, eso es nuestro. ¿Pero eso sería entonces una especie de loteo acordado entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner? Bien, este es el punto. Hoy, en estos días, Alberto Fernández se recluyó. Está a unos 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, tomando distancia, en un campo aparentemente, tomando distancia, y con el lápiz afinándolo muy cuidadosamente por todos los temas que tiene pendiente hablar con Cristina. Claro, ¿por qué? Porque esta es una coalición muy sui generis, donde quien tiene el poder originario, el poder que emanó para constituir ese lugar, no es quien es el presidente, quien va a ejercer el cargo ejecutivo y quien tiene que armar su equipo de colaboradores. Esa falta de asimetría que hay, esa asimetría que hay precisamente, hace que muchas cosas se van a hablar, pero se agrava porque en toda la campaña y después del triunfo electoral, Cristina ha estado menos en la Argentina que afuera. Entonces, dificultó también la toma de decisión final, porque eso tienen que acordarlo. Entonces, Alberto, ¿hoy qué está haciendo? Bueno, sacándole punta al lápiz, poniendo los nombres, los que va a hablar. Entre ellos, ¿sabe con quién está, Claudio, ahí? Yo, hasta donde sé, está con su pareja. Y está en contacto con Santiago Cafiero, con el núcleo más chiquitito del Grupo Callao. Con ellos está en contacto. O sea, se fue a descansar por el fin de semana largo, de alguna manera. Sí, y a salirse de las presiones. ¿Por qué? Porque hay mucha operación. Muchos de todos estos nombres que aparecen, tanto para el gabinete, como para las embajadas, como para algún cargo en la justicia, como para el Congreso, son parte también de operaciones. Que todos los sectores internos pujan por tenerlos. Cristina Fernández de Kirchner volvió de Cuba. Volvió de Cuba. ¿Se encuentra con él, con Alberto Fernández en esta semana, en la semana. Lo que a mí me dicen es en la semana que se van a ver. Hoy estaba definiendo todas estas cosas que son las que tiene que acordar con ella. Y acordar con ella implica, Máximo va a ser el presidente del bloque. Bueno, algunos dicen, le corrieron a Agustín Rossi, que tenía una relación casi de conflicto insoluble con Sergio Massa, que va a presidir la Cámara de Diputados. Eso ya está confirmado. Eso, dicen, está confirmado. Agustín Rossi rompería la máxima que se había impuesto a Alberto de no poner exministros de Cristina en su gabinete e iría a defensa. Esto es lo que está y es parte de lo que también están negociando. A ver, esa máxima de no poner ministros de Cristina Fernández de Kirchner, de la última gestión, en defensa por una cuestión de identidad política, por una cuestión de desconfianza. Por una cuestión de decisión personal de que sea lo nuevo, que él no representa una revisión de lo viejo. Y en parte también, por esto que decíamos, no mostrarse que vuelve lo mismo. Esta cosa de volvemos pero mejores, no somos lo mismo. Bueno, todo esto es parte de esa configuración. En ese lugar, entonces aparece como, bueno, si no va Agustín Rossi, que vaya Máximo Kirchner. Depende de si Máximo Kirchner quiere. Entonces, pero ocuparía ese lugar. En la Cámara, el interbloque de la Cámara de Senadores sería Anabel Fernández Sagasti y no Caserio, el cordobés. Y esto abre la duda de, ¿y Caserio
va a estar adentro del bloque. Claro. Y entonces empiezan estos corrimientos donde... Y se hablaba de una división, ¿no? Del peronismo federal. Claro. Exactamente. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque está un poquito empoderado otra vez el kirchnerismo, porque ya cuenta con los 2 tucumanos que se suban a la Cámara y que se van a plegar al bloque kirchnerista. A ver, contanos bien eso, Claudio. Claro, Tucumano. ¿por qué? Porque hoy están separados, porque después de que pasó que Pichetto expulsó al kirchnerismo, cuando él presidía la bancada, quedaron separados. En esa separación, los tucumanos quedaron de un lado del peronismo federal, del peronismo que representaba a los gobernadores, y del otro lado el kirchnerismo. Hoy siguen separados, pero los que entren con Alperovich a la cabeza vuelven, y su esposa, Beatriz Milky, vuelven a estar adentro del bloque. Del bloque kirchnerista. Del bloque kirchnerista. Que va a ser 20, mayoritario. Exactamente, son 20. Respecto del otro bloque peronista. Lo cual le da el peso para poder llegar a tener el control del interbloque. Claro. Porque hasta ahora no está claro que vayan a integrar un solo bloque. En principio volverían a quedarse así, pero con un interbloque. Ese interbloque, el kirchnerismo que quiere, que lo presida quien perdió en las elecciones de Mendoza, que es una dirigente de la Cámpora, muy apreciada por Cristina Kirchner, que se llama Anabel Fernández Agasti. Ahora, si esa sería la línea de sucesión, quedaría Cristina, quedaría Oscar Parrilli, un hombre que muchos le decían el ballet cuando estaba adentro de la Secretaría General de la Presidencia, luego Anabel Fernández Agasti. En el medio un poquito Sergio Massa, pero después el poder de la coalición de las bancadas la tendría Máximo. Y esto es no solo relevante por el equilibrio de fuerzas hacia adentro, tiene mucho que ver después para la gestión de gobierno. Claro. ¿Por qué? Porque vos tenés que sacar leyes. Hay muchas leyes que tiene que sacar Alberto Fernández, entre otras la idea de ver si consigue avanzar con una ley de emergencia para tener más poderes en la jefatura de gabinete. Ahora, esas leyes, esos proyectos serían enviados por el Poder Ejecutivo, por el gabinete, que tendría una línea distinta a esta línea de sucesión que está construyendo Cristina Kirchner. Bueno, por lo menos sería discutible. Y entonces, vos sabés que no es que le van a vetar una ley al presidente, obviamente, porque el presidente... Ahora, el tema es cómo sale la ley. Porque una cosa es que la ley sale como llegó del Poder Ejecutivo y otra cosa es que le introduzcan cambios, que le saquen o le pongan cosas que hace que esa ley no opere igual en la realidad. Por lo tanto, la gobernabilidad de alguna manera, o la autonomía en la gobernabilidad, para ser más precisos, empezaría a poder tener ruidos. Ese es un punto. Pero además, porque esas leyes, y como está compuesto hoy el Congreso, como va a quedar a partir del 10 de diciembre, mejor dicho, hace que haya casi un empate en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, vos necesitas al frente de los interbloques gente con mucha capacidad de negociación y de articulación de consensos. No tenerlo, o tener a alguien que lo que genere sea rispideces o conflictos, también puede impedir que salgan esas leyes. Claudio, siempre se dice que las internas del peronismo terminan derramando sobre la sociedad. ¿Este es un primer síntoma de esto que podría pasar? A ver, es una posibilidad. Por lo pronto sabemos que si no quedan bien zanjadas esas disputas, y sobre todo si después no terminan teniendo como referencia a alguien que pueda articular consensos hacia adentro de los bloques y hacia afuera con las demás fuerzas políticas, particularmente con la oposición, que tiene su propia interna y que la herencia de Macri es uno de los motivos de discusión con el pero-kirchnerismo, es uno de los problemas. Entonces, si las leyes salen de una manera u otra o no salen, van a derramar sobre la sociedad. ¿Por qué? Porque Alberto va a llegar con muchísimas urgencias, con la necesidad de abordar muchos tratamientos de leyes que hacen esencialmente a la viabilidad del gobierno en los primeros 100 días. Esos primeros 100 días, si no tenés aceitado y afiatada las conducciones y articulados los diálogos, te pueden costar mucho tiempo. Claudio, ¿puede tratarse en el caso de esta línea de sucesión tan kirchnerista que vos estás describiendo de una manera de ir marcándole la cancha a Alberto Fernández a la hora de configurar ese gabinete más albertista? Digo, porque no va a ser lo mismo un ministro de Economía de cierto nombre que otro ministro de Economía. Bueno, tal vez empecemos a ver lo que se conoce como los frenos y contrapesos, los check and balance, pero con una particularidad, que no sean por la vía de la oposición o por la vía de las instituciones que hacen los controles de institucionalidad, sino que sea desde adentro de la propia fuerza política. Esto es una de las cosas que algunos dentro del
peronismo y cercanos a Alberto empiezan a ver con preocupación y esperan que en esta discusión, esto que ha dicho Cristina, los próximos años son de Alberto y yo voy a garantizar que él tenga la capacidad de gestionar y administrar y gobernar, se pongan en evidencia. Si esto ocurre, lo vamos a ver en los próximos 3 días. Claro, 3 días. Y última pregunta, Claudio, ¿hay nombres en los que esté pensando Alberto Fernández, pero sean completamente indigeribles para Cristina Fernández de Kirchner? En su momento, sobre la mesa, por ejemplo, apareció el de Bossio. Bossio es indigerible porque es el que rompió el bloque al día siguiente de las elecciones de la nueva configuración de la Cámara de Diputados en 2015. Traidores para la Cámara. Traidor y uno de los traidores indigeribles, que ha sido aceptado, pero no tengas lugar en el gobierno. Otro, Martín Redrado, también. ¿Por qué? Porque a este testigo es parte de la causa dólar futuro, no solo porque ya tuvo un conflicto con Cristina, que de hecho lo hizo echar en términos reales, claro, o lo hizo renunciar del Banco Central, sino porque tiene otros eventos. Estas cosas son parte de las que Alberto no se expone para que después del otro lado le devuelvan una bolilla negra. Y eso significa poder, significa conflicto, significa que los que están abajo, que miran ese tipo de relaciones, empiecen a jugar su propio partido, que es parte de lo que están discutiendo en estas horas y cada uno tratando de empujar y correr un poquito la cancha hacia su propio lado. Hoy tiene a los gobernadores y a Massa, te diría, como espectadores centrales, pero no pasivos. Y también ellos están operando, trayendo y llevando nombres para que ocupen esos lugares. Bueno, un suspenso entonces que abarcará los 3 días que se vienen. En los próximos 3 días vamos a empezar a dilucidar qué es lo que va a pasar. Muchísimas gracias, Claudio Jacqueline. Vamos a escuchar ahora las palabras de Jeanine Áñez, proclamada